Vamos a hablar en este cierre de Sobre Ciencia de paleontología, pero de paleontología desde un lugar especial porque uno asocia habitualmente a esta disciplina, a esta rama de la ciencia, con fósiles óseos, con restos de grandes animales. Sin embargo, hay toda una rama enorme de la paleontología que se dedica a investigar moluscos, a otro tipo de seres vivos que bueno, estuvieron presentes en nuestro territorio a lo largo de millones de años hacia atrás, pero que bueno, de alguna manera atraen menos la atención de la gente que lo que puede ser un resto de algún otro animal más grande. Vamos a hablar entonces de paleontología, de fósiles de moluscos, de qué hay detrás de esta línea de investigación y cómo se trabaja en el Departamento de Paleontología de Facultad de Ciencias. La conversación tiene dos partes y se los cuento ahora, dos partes divididas en el tiempo. Primero, la investigadora Fernanda Cabrera nos va a contar eso, a qué se dedican los paleontólogos de este tipo de especies en nuestro país y qué información se extrae de ellos. Lo vemos. Mi nombre es Fernanda Cabrera, trabajo en el Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias y soy estudiante de doctorado de PEDESIVA Biología. Mi doctorado se centra en moluscos continentales del Cuaternario de Uruguay. Fósil en realidad es todo resto de organismo que vivió en el pasado. Eso incluye no solo los vertebrados, a los que tienen huesos, sino también los invertebrados como los moluscos, pero también plantas y microfósiles como polen, por ejemplo. En realidad me gustó mucho lo que es la parte detectivesca que tiene ser paleontólogo. O sea, cuando yo empecé en primer año hice un seminario con el doctor Sergio Martínez donde la idea era mirar conjuntos de moluscos de playa y poder sacar a partir de los conjuntos cuáles correspondían al área de la roca, de la playa, estamos hablando de moluscos actuales, ¿no? Claro. Y cuáles correspondían al área de resaca, lo que se acumula donde rompen las olas. Y ese trabajo detectivesco de ver el conjunto de moluscos nos permitía saber en áreas tan pequeñas de la playa como es la roca y el área de resaca que están una al lado de la otra prácticamente, me pareció súper fascinante eso, o sea, el poder con pequeñas pistas reconstruir algo del ambiente. Y ahí derivé entonces a hacer algo de eso, a reconstruir ambiente a partir de los fósiles. Lo que cuentan las especies, digamos, cuando las empezamos a trabajar, es que tenemos distintas agrupaciones, o sea, las mismas especies que encontramos hoy, pero que se agrupan diferentes según la temperatura que hubo en el pasado. Es decir, en distintos momentos tuvimos distintas temperaturas. Por lo tanto, no todas las especies, si bien hoy en día encontramos algunas, se agrupaban entre ellas de la misma forma. Eso nos permite hacer una correlación entre ambiente y temperatura en este caso con el grupo de especies. Eso a su vez lo reforzamos haciendo estudios químicos para ver realmente cuál era la temperatura en ese momento y así comparar y prever, por ejemplo, qué va a pasar con las especies de ahora a futuro en distintos cambios climáticos, etc. No solo contamos lo que pasó, sino que además podemos proyectar, digamos, qué puede llegar a pasar con las especies que viven ahora en cuanto a si hay un aumento en la temperatura o un descenso en la temperatura. Cuando nosotros hacemos los análisis podemos ver exactamente si hay aumento o descenso de la temperatura del mar, que eso es una información que obtenemos a partir de análisis químicos dentro de los moluscos mismos. Podemos saber distribución de otras cosas, como por ejemplo plantas, de las que se alimentaban, plantas acuáticas, si había o no. Es decir, tenemos como un montón de información asociada que no está presente directamente en los fósiles, pero que podemos inferirlo a partir de los fósiles. Los moluscos en general aparecen dentro de las rocas, aparecen acumulados, es decir, tienen una ventaja de que son muy abundantes, a diferencia a veces quizás con un vertebrado que aparece un hueso solo, un hueso aislado, aparecen en conjunto, por lo tanto nos permite extraer toda la muestra, o sea, yo por lo general saco todo el sedimento junto con los moluscos y eso es lo que vengo a procesar al laboratorio. Y mientras esta conversación con Fernanda Cabrera se procesaba y era elaborada para ser puesta al aire, pasó algo que afortunadamente sucede a menudo. Una nueva investigación, un nuevo artículo
fue publicado y había hallazgos para compartir con ustedes. La investigación fue realizada por Fernanda Cabrera, también por Sergio Martínez, ambos del Departamento de Paleontología de Facultad de Ciencias, y Walter Norbis del Instituto de Biología. ¿Qué decía esa investigación? Bueno, que descubrieron en Uruguay un ejemplar de la especie Bulimulus del Cretácico tardío, que termina siendo el ejemplar más viejo del mundo, más antiguo del mundo que se conoce de esta especie. Vemos esta segunda parte, que como les decía, es una nueva nota que hicimos con Fernanda Cabrera, donde hablamos del Bulimulus. Usando técnicas de análisis de formas, análisis de la forma de los moluscos, encontramos una especie nueva para el Cretácico, o sea, para el último momento de la época de los dinosaurios, del Mesozoico. Estamos hablando de un periodo de hace entre 70 y 90 millones de años. En realidad es el Cretácico tardío, o sea, la última parte además del Cretácico, bien antes de la extinción de los dinosaurios. Del género Bulimulus, que es digamos, de donde se encontró la especie nueva, ya había registros para el Cretácico. Había una especie sola descripta y nosotros lo que encontramos fueron otras formas que eran un tanto diferentes a la especie que ya estaba descrita, que era Bulimulus clappenbacki. Nosotros lo que hicimos fue tratar de comparar las formas, de esas nuevas formas que encontramos, y obviamente el ojo humano tiende a ser un poco mentiroso, o sea, algunos puede parecer más grande, más chico, más ancho, menos ancho, pero eso no necesariamente refleja la realidad. Entonces la idea fue comparar numéricamente la forma, es decir, darle un valor numérico a la forma de los distintos caracoles que teníamos para ver si teníamos la misma especie o especies diferentes. Estos ejemplares que están acá son con los que se describió la especie nueva. Este es el holotipo, que es la especie, digamos, es el ejemplar en el cual si alguien encuentra material parecido tiene que venir a consultar para poder asegurar si el material es el mismo o no. Y estos son materiales que lo acompañan. Digamos, de todos estos materiales, lo que vimos de las especies que ya estaban descritas era que la forma era como más gordita, como más ancha, al respecto que las otras especies, o sea, que los otros ejemplares que teníamos. Entonces lo que hicimos fue ir describiendo la forma con puntos homólogos entre ellos y puntos que se repiten en todos los ejemplares para luego comparar justamente esas coordenadas entre ellos. O sea, lo que se hace es asignarle coordenadas a cada parte del caracol o del material que se vaya a comparar. El registro de Bulimulus de Uruguay es el más antiguo a nivel mundial. No hay registros anteriores, lo que nos permite mapear un poco el origen del grupo. Si apareciera una especie más antigua que la nuestra en Argentina o en Brasil, obviamente se va moviendo, pero por ahora el registro más antiguo del género Bulimulus está en Uruguay. El género Bulimulus tiene, requerimientos de hábitat específico. Primero es un caracol de tierra, lo cual, digamos, nos tiene una serie de necesidades, o sea, todo caracol tiene que alimentarse de vegetación o alguna otra cosa, por lo tanto sabemos que cierta vegetación podía haber, aunque no tenemos el registro. Y además, en general, viven en ambientes áridos, no todas las especies, pero la mayoría de las especies en ambientes áridos, por lo que puede darnos una idea de que teníamos un ambiente un poco seco, no tan húmedo como podría haber sido. A partir del registro de moluscos podemos reconstruir cómo eran los ambientes, el microambiente puntual de un lugar o el ambiente en general, si había humedad o no, si había vegetación, el tipo de cursos de agua, por ejemplo, en el caso de que no tenemos moluscos de agua dulce. En el caso de Bulimulus es una especie muy extendida y en realidad es bastante adaptable, pero nos permite saber también la diversidad, saber reconocer que tenemos más de una especie. Nos habla de interacciones, ecosistema, de tener una cierta diversidad. No es lo mismo tener una especie que tener dos o tener tres. En el caso puntualmente de los caracoles, aparecen generalmente en canteras abiertas porque aparecen asociados a la roca caliza, que es la que se explota sobre todo en ANCAP para producir Portland, sobre todo en el departamento de Paysandú, que hay grandes canteras. En muchas de estas canteras que se abren tenemos niveles donde aparecen los fósiles y de ahí es donde nosotros aprovechamos para ir a
a buscarlos. También aparecen en el campo, por ejemplo. Junto con estos caracoles aparecen restos de dinosaurios en algunas localidades, en general asociado no a los caracoles aparecen los restos de dinosaurios, pero sí en las mismas rocas, o sea, en la misma formación geológica. También aparecen cáscaras de dinosaurios, o sí aparecen asociados a los caracoles, y nos aparecen restos de plantas, restos de madera, han aparecido también. El investigador Sergio Martínez suele hablar de fósiles sin glamour cuando se refiere a este tipo de hallazgos, de investigaciones paleontológicas. Vaya si tienen una historia para contar, y en este caso este fósil de Bulimulus, el más viejo del mundo, que anduvo por acá hace 70, 80 millones de años. Cerramos esta edición de hoy de Sobre Ciencia. Una vez más les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y los esperamos, como siempre, aquí en TV Ciudad el martes próximo. Buenas noches.